¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 1 de la unidad 3 de razonamiento matemático, que es sucesiones. Las sucesiones es el conjunto ordenado de elementos, que pueden ser números, letras o gráficos, tal que cada uno ocupa un lugar establecido. Y entre las clases de sucesiones tenemos a la sucesión gráfica, que es la que vemos acá, en la que en nuestro ejemplo nos pide determinar la figura que sigue, teniendo que en cada caso hay círculos con unas rayas adentro. Siendo que en el primer caso la raya está mirando hacia arriba, en el segundo gráfico está mirando hacia la izquierda, en el siguiente gráfico está mirando hacia abajo y después hacia la derecha. Entonces vemos que está girando en forma antihoraria. Entonces tenemos que la figura que sigue va a ser mirando hacia arriba. Y tenemos que el sentido convencional de giro es de dos tipos, en sentido horario o en sentido antihorario. Vemos un segundo ejemplo que nos dicen qué figura continúa en la sucesión. Vemos que en cada caso son pentágonos, pero en el primer pentágono tiene una sola recta. En el segundo pentágono hay dos rectas dentro del pentágono. En el tercer caso hay tres rectas. En el cuarto caso hay cuatro rectas. Entonces, en lo que viene va a ser cinco rectas porque está siguiendo la misma sucesión. Nuestro último ejemplo dice qué figura continúa en la siguiente sucesión. Que vemos que son círculos en cada caso. Y vemos que hay una parte pintada y hay una bolita roja dentro. Vemos que la bolita roja gira un espacio mientras avanza el círculo, y la parte pintada primero avanza un espacio, después avanza dos espacios y después avanza tres espacios. Entonces en la figura que continúa igual va a ser un círculo en la que la bolita roja va a estar un espacio más adelante en sentido antihorario también, y la parte pintada se va a mover cuatro espacios en la que va a estar en la posición que vemos acá. Sucesiones literales. Acá las letras pueden estar en orden alfabético o pueden también ordenarse en sentido opuesto, que quiere decir que pueden empezar en Z y pueden acabar en A. Vamos a ver unos ejemplos que vemos en el primer ejemplo que tenemos de DHLO, y vemos que de D a H hay tres letras que están entre la D y la H, que son la E, la F y la G. Igualmente entre H y L hay tres letras que son la I, la J y la K. Entonces igualmente va a pasar de L a O, van a haber tres letras, y si queremos saber qué letra continúa O, vamos a poner las tres letras que son intermedias, que después de O sigue la P, la Q, la R. Entonces la letra que falta va a ser la S. En el segundo ejemplo dicen, en la sucesión, qué letra continúa. Vemos que acá está en sentido opuesto, y vemos que de B a S hay dos letras, que son la T y la U. De S a P igualmente hay dos letras, que son la Q y la R. Y lo mismo va a pasar con de P a N, que van a haber dos letras. Entonces si queremos saber qué letra continúa, después de N vamos a poner las dos letras intermedias, que como sabemos antes de N está la M y antes la L. Entonces la letra que continúa va a ser la K, que está antes de L. Y en nuestro último ejemplo vemos igualmente que está en sentido opuesto, y vemos que desde W hasta T hay dos letras, que son la U y la B. Entre P y T hay tres letras, que son Q, R y S. Y entre P y N hay dos letras. Entonces, si queremos saber qué letra continúa, vemos que primero van a haber dos letras intermedias, después tres y después dos. Entonces, en el que viene van a haber tres letras intermedias, siendo antes de N la M, la L y la K. Entonces la letra que continúa es la J. Sucesiones numéricas. Sucesión polinomial de primer orden o sucesión lineal, también conocida como progresión aritmética, que se caracteriza por tener razón constante y se calcula como la diferencia de dos términos consecutivos. Y acá tenemos un ejemplo de una progresión aritmética que tenemos que es 6, 10, 14, 18, 22. 6 es el primer término, 10 es el segundo término, 14 es el tercer término, 18 el cuarto término y 22 el quinto término. Vemos que para pasar de término a término se le suma 4 unidades en cada caso. Entonces tenemos que la razón es 4. Entonces ahora vamos a hacer un ordenamiento que vemos para el primer término. Se puede poner como 6 más 6, que es el primer término, más 4, que es la razón, por 0. En el segundo caso tenemos que el término 2, que es 10, se puede poner como 6 más 4 por 1. Igualmente en el tercer término, que es 14, lo podemos poner como 6 más 4 por 2.
Entonces vemos que el número que multiplica es siempre 1 menor que el término, ya que vemos que para el término 1 es 0, para el término 2 es 1, para el término 3 es 2. Entonces si queremos saber el término n, este va a ser igual a 6 más 4 por, como el término es n menos 1. En general, el término enésimo de la progresión aritmética se calcula de la forma que vemos acá, en el que el término enésimo es igual al término 1 más n menos 1 por r, en la que t1 es el primer término, r es la razón, n es el número de términos y tn es el término enésimo. Y acá vemos un ejemplo en el que nos piden el término enésimo en la sucesión que vemos acá, que como vemos, al avanzar de 4 en 4, su razón es 4 y su primer término es 7. Y vamos a reemplazar estos valores en nuestra fórmula, obteniendo que t a la n va a ser igual a 4n más 3. Sucesión polinomial de segundo orden o sucesión cuadrática. Son aquellas sucesiones en las cuales la razón constante aparece en segunda instancia o segundo orden y su término enésimo tiene la forma de un polinomio de segundo grado. Así como vemos acá, en la que t a la n, que es el término enésimo, es igual a por n cuadrado más b por n más c. Entonces vamos a hallar a, b y c, teniendo que es una sucesión de segundo orden con términos t1, t2, t3, t4, que es lo que vemos acá. Entonces vemos que al ser de segundo orden, en su primer orden vemos su primera razón que va ascendiendo, y en el segundo orden vemos la razón, ya que va a ser constante. Entonces tenemos que a es igual a la razón que vemos en el segundo orden entre 2. b es igual a p sub 0, que es 1 antes de p sub 1. Y tenemos que c es igual a t sub 0, que es un término anterior del primer término. Ejemplo de aplicación. Haya el cuadragésimo término de la siguiente sucesión, que la que vemos acá. Entonces vamos a poner acá la sucesión y se trata de una sucesión cuadrática de término enésimo igual a n cuadrado más bn más c. Vemos que para pasar del primer término al segundo se le suma 4, para pasar del segundo al tercer término se le suma 6 y después se le suma 8. Entonces vemos que en el segundo orden que vemos acá abajo, la razón va a ir de 2 en 2. Entonces, al ser la razón 2, sabemos que a es igual a r sobre 2. Entonces tenemos que a va a ser igual a 1. Ahora vamos a ver el b sub 0, que como sabemos es 1 anterior al... El p sub 0 es igual a 1 antes del p sub 1. Entonces como vemos que avance de 2 en 2, 1 antes va a ser más 2. Entonces el b va a ser igual a p sub 0 menos a, siendo p sub 0 que es 2 menos a que ya llamamos que es 1, que va a ser igual a 1 el valor de b. Ahora c va a ser igual a t sub 0, que como sabemos el t sub 0 es 1 antes del t sub 1, y como acá se le va a sumar 2, que es el p sub 0, entonces acá va a ser 2 menos de 1, que va a ser menos 1. Entonces vamos a tener que c es igual a menos 1. Ahora vamos a reemplazar en nuestra fórmula el término enésimo, que va a ser igual a n cuadrado más n menos 1. Pero como nos piden el término 40 o cuadragésimo, entonces el término 40 va a ser igual a 40 al cuadrado, ya que n es 40, más 40 menos 1, que va a ser igual a 4639.